Nuestra doctrina gnóstica considera que mientras no tenemos ganada el alma humana, estamos en una etapa de especie de animal humano, o sea, de mamífero intelectual, como lo repitió insistentemente en alguna época el maestro Samael Aun Weor, y como nos clasifica la biología, o sea, la ciencia también nos clasifica así, y por tanto necesitamos transformarnos en verdaderos seres humanos. Y después, solo después, podremos transformarnos en seres divinos o descender nuevamente al reino mineral sumergido para seguir girando en la rueda del destino. Esa doctrina oriental que existió en el principio del cristianismo y que fue eliminada y que está explicada en el arcano 10 del tarot de los egipcios. Esta imagen, ¿sí?, que tiene como axioma trascendente: costoso es el saber que compras con la experiencia, y más costoso el que te falta por comprar. Es decir, es la experiencia la que nos da la posibilidad de, digamos, triunfar sobre el misterio que está en este arcano 10. En este arcano encontramos la rueda del destino, ¿sí? Y es esa rueda que está ahí, y en ella encontramos a la derecha a un personaje llamado Hermanubis. Es un dios resultante de la combinación de Hermes de la mitología griega con Anubis de la mitología egipcia. Y era el conductor de las esencias desde el inframundo a la rueda del destino. Y a la izquierda de la rueda está Tifón, una divinidad primitiva de la mitología griega que se revela contra Zeus, el padre de los dioses, quien arroja a Tifón al Tártaro, un profundo abismo usado como mazmorra de sufrimiento y castigo, que según el filósofo Platón era el lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados, y de donde lo toma la tradición cristiana. Así pues, Tifón representa el descenso de las esencias humanas a mundos cada vez más materiales, y es el camino que conduce a las esencias fracasadas en el reino humano hacia el reino mineral sumergido, ese infierno de los cristianos, de donde no se sale nunca jamás, pero que según todas las otras tradiciones, de donde una vez limpiadas las esencias de sus yoes, o sea, una vez que han pagado su delito, son reconducidas por Hermanubis de vuelta a la rueda del destino. ¿Sí? Y esa rueda del destino es la rueda de los siglos, la rueda en la que se sucede la reencarnación y el karma de los seres que vivimos en este mundo. Según las doctrinas dármicas, es decir, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el ayavasismo, el karma es una energía trascendente, es decir, invisible e inmensurable, que se genera a partir de los actos de las personas y que, de acuerdo a la ley cósmica de retribución o de causa y efecto, condiciona cada uno de los sucesivos retornos de la esencia humana de acuerdo a los actos realizados en vidas anteriores. Y eso es un proceso de justicia y equilibrio. Y por eso, pues, la lámina se llama la retribución. Por otro lado,
las doctrinas abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, no tienen formulada ninguna doctrina como la del karma, ya que para ellos solo existe una única vida. Lo más parecido en el cristianismo es el concepto teológico de retribución, que por eso también la rueda del destino se le llama rueda de la retribución, y al karma se le llama ley cósmica de retribución. El karma explica los dramas humanos como la reacción a las acciones buenas o malas realizadas en vidas pasadas. O sea, digamos que el karma es la respuesta a lo que yo hice en una vida anterior. Según el hinduismo, la reacción kármica correspondiente la genera un dios, el dios Lama, que es el encargado de manejar esa ley. En cambio, para el budismo y el jainismo, donde no existe ningún tipo de dios controlador, la reacción kármica es generada como una ley de la naturaleza, como la ley de la gravedad, que no tienen dioses que las controlen. Son leyes que funcionan porque, digamos que de esa forma ha sido construido el universo. Y finalmente en esta transparencia, en esta diapositiva de la carta 10 del tarot, vemos una esfinge. Conocemos esa tradición de la esfinge en la mitología griega. Esa esfinge en la parte superior de la rueda representa los enigmas de la vida y que cada esencia debe resolver en su paso por la vida humana si quiere ascender al reino de la divinización, ¿sí? A ir más allá de la sobreindividualidad, como llama este ascenso divinal el maestro Samael Aun en el Cristo Social antes citado. Y fíjense, los enigmas de la vida tienen que ser resueltos por cada uno. Las personas quieren que les resuelvan el enigma de su vida. O sea, que alguien le diga, que le hable de su vida, de su futuro, de qué va a ser, de qué le va a ocurrir. Yo aquí les estoy hablando de qué le va a ocurrir. Yo les estoy hablando de su futuro. La vida tiene enigmas para cada uno de nosotros y es cada uno el que tiene que resolverlo. Nadie puede resolver el enigma de mi vida por mí. Me podrán dar ideas, consejos, alternativas, pero en última instancia, el que toma la decisión soy yo. A la gente les gusta que alguien les diga qué hacer para hacer lo que les dijeron qué hacer y decir que no es su culpa el resultado. Y el resultado es culpa de quien le dijo que hiciera eso. Pues, tonto, idiota, bobo, ¿quién lo hizo? Si no estabas de acuerdo, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí ves? Es decir, en última instancia, el responsable de haber hecho lo que se hizo soy yo, no importa quién lo haya dicho. De modo que si yo soy el responsable de lo que yo hago, pues debo tomar la decisión en base a mis propias reflexiones, a mi propio crecimiento como alma, a resolver mi propio enigma para lograr la realización de mi propia existencia. Porque según la doctrina del karma, las personas tenemos la libertad para elegir entre hacer el bien o el mal, pero tenemos que asumir las consecuencias derivadas de nuestras acciones. Y a Pilatos eso no le gusta. A nuestro Pilato interior, a nuestros yoes, a nuestro ego, no le gusta eso de tener que asumir responsabilidades. Por eso hay que hacer un centro permanente de conciencia, para construir en nosotros el responsable de nuestras acciones.